este webinar organizado por Constructores Positivos. Damos la más cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan esta noche. Hemos tratado de institucionalizar este tipo de eventos los días miércoles, o al menos llevar uno a la semana para que podamos discutir los temas de interés del clúster. Henry, te doy la palabra, por favor. Buenas noches con todos, gracias por su presencia. Lo que hemos vivido en Quito en estos días, lo que está viviendo varios países del mundo, sobre todo en Latinoamérica, es impresionante, y eso es básicamente porque el impacto climático, el impacto que hemos hecho al ambiente es lamentablemente ya una realidad. Hace unos 10 años decíamos que el impacto climático lo van a sentir los nietos y que deberíamos preocuparnos de los nietos, del futuro de los nietos. Pero resulta que ahora ya el impacto no es para ni siquiera nuestros hijos, sino para nosotros mismos. Y la construcción es una actividad fundamental para cuidar al ambiente o para minimizar el daño al ambiente, porque nuestra actividad genera entre el 38 y 41% de la generación de huella de carbono. Sí. Entonces yo creo que es muy oportuno la ponencia que nos van a hacer Jorge y Galo, personas que no solo que saben, sino que también hacen sustentabilidad, yo diría construcción sustentable para tener ciudades sostenibles. Así que muchas gracias Jorge y Galo por su tiempo y estamos atentos a su presentación, que estoy seguro que va a ser muy valiosa. Gracias, Henry. Estimados amigos, solamente para informarles que esta sesión está siendo grabada, por lo tanto, por efectos de cumplimiento de protección de datos, si consideramos que están todos de acuerdo con este particular. Y vamos a dar paso a nuestros panelistas, pero no sin antes presentarlos a los mismos. Jorge Rosero, a pesar de que no necesita presentación, porque Jorge es un profesional muy reconocido en el ámbito constructivo, pues él tiene ya más de 30 años de experiencia, ha construido muchísimo y ha generado muchos proyectos, un sinnúmero de proyectos siempre asociados a la sostenibilidad. Yo creo que es un referente no solamente de constructores positivos, sino del país en llevar a cabo iniciativas sustentables. Y siempre es un convencido de que hay que salvar al planeta, y eso para nosotros es un motivo de orgullo y de satisfacción que esta vez haya aceptado compartir con nosotros este espacio en donde podamos disfrutar de sus ideas, entender cuáles son sus posiciones y aprender, sobre todo aprender todo lo que él nos ha podido brindar a lo largo de este tiempo. Entonces, Jorgito, yo pues te doy la más cordial bienvenida y te agradezco muchísimo que estés aquí presente. Por otro lado, también tenemos de expositor a Galo Pesantes, él es economista de profesión, ha trabajado con varios actores relevantes en varios países, ¿no? Como España, Alemania, Luxemburgo, Noruega, Suiza, en el diseño, formulación y evaluación y administración de proyectos de desarrollo económico, sostenibilidad e innovación en algunos sectores, tanto públicos como privados, y pues ha sido un gestor de ciertas líneas de financiamiento verde para el sector financiero, gestión de gases de efecto invernadero y economía circular. Actualmente trabaja en Corpey a cargo de la Dirección de Proyectos y Formulación Estratégica de Conservación Ambiental en zonas marino-costeras del Ecuador. Sí, creo que lo dije bien. Les damos la más cordial bienvenida, Galo. Gracias por acompañarnos, bienvenido a este espacio promocionado por Constructores Positivos, en el socio, en este caso, con Rosero Construye y con Oxify. Estimado Jorgito, te doy la palabra, pues los micrófonos son todos tuyos y nuevamente te doy la más cordial bienvenida. Adelante. Muy buenas noches con todos y primero permítanme felicitar a todos quienes están asistiendo a este conversatorio. Indudablemente, el planeta reclama una acción urgente. De la teoría o de lo que vemos nosotros que estuviera alejado del cambio climático, de todo lo que nos afecta, con todo lo que nos está pasando a nivel mundial, deberíamos hacer un mea culpa y deberíamos pasar de las palabras a las acciones. Desde acciones muy pequeñas a acciones muy grandes que nos corresponden como instituciones.
Aquí no está nadie individual. Aquí estamos todos para apoyarnos y todos en un solo objetivo: cuidar nuestra casa mayor, cuidar nuestra vida. Voy a empezar con unas palabras muy interesantes. Voy a compartir pantalla, por favor. Estas palabras importantes son lo que dice así: más naturaleza, más naturaleza, más naturaleza. Eso es lo que nosotros debe indicarnos el norte, debe motivarnos a cuidar nuestro planeta. Y voy a repetir unas palabras de Inti Arcos, que dice: la naturaleza tiene que invadirnos si queremos tener futuro. Nuestra realidad no podrá escapar de la crisis ambiental, política y civilizatoria que nos obliga a enfrentar el futuro con una nueva visión como sociedad ecuatoriana. Es indudable tantos aspectos que nos afectan del cambio climático. Y no es que esto va a pasar, no es que esto... Aló, ¿me copian? Aló, ¿está bien? No sé. Hola. Sí lo escuchamos, pero por favor, Aló. apaguen sus micrófonos. Jesús, por favor, apague su micrófono. Sí lo escuchamos. Adelante, Entonces les Jorge. decía de que el cambio climático nos afecta de un montón de acciones. Solo basta con regresar a ver lo que ocurre con el glaciar del Cotopaxi, cómo era hace 20 años, cómo era hace 8, y cómo la pena que significa cómo está en la actualidad. Realmente a quienes hemos subido al Cotopaxi, a quienes amamos nuestras montañas, nos sobrecoge mirar cómo los glaciares están desapareciendo. Y no solo del Cotopaxi, de la Antizana, del Cariguairazo, del Chimborazo. ¿De dónde van a tomar agua las futuras generaciones si nosotros no somos capaces ahora de enfrentar esta realidad? Y no se diga del tema del deshielo de los casquetes polares. Este deshielo nos está llevando al aumento del nivel del mar en 1 milímetro por año. Es decir, en 50 años van a desaparecer muchas ciudades costeras. Es así lo grave que estamos enfrentados. ¿Qué es el calentamiento global? Debemos entenderlo como las consecuencias que generan la liberación de los gases de efecto invernadero que atrapan el calor, como el dióxido de carbono y el metano, principalmente por la quema de combustibles fósiles, como el petróleo, el gas y el carbón. Conforme la Tierra gira cada día, este nuevo calor gira a su vez recogiendo la humedad de los océanos, aumentando aquí y extendiéndose allá, y cambiando en definitiva el ritmo del clima al que todos los seres vivos estamos acostumbrados. Pero ese calentamiento global lo venimos hablando, escuchando desde hace muchísimo tiempo, y hemos escuchado de que se reúne la COP, se reúne cada año para tomar acciones los países del mundo para mitigar ese calentamiento global. Sin embargo, es paradójico que el último COP se reunió en Dubái con todos los países petroleros, que no les interesa mayormente sino seguir generando recursos por la venta de petróleo, y no les interesa todo el dióxido de carbono, toda la contaminación que está emitiéndose al aire. En ese punto, yo les voy a pedir escuchar a Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, con un llamado dramático en el cual nos dice que la era del calentamiento global ya pasó y lamentablemente estamos entrando en la era de la ebullición. Por favor, escuchen. Climate change is here, it is terrifying, and it is just the beginning. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. Esas palabras de Antonio Guterres deben llegarnos a lo profundo de nuestra conciencia, pero es ahí la falta de conciencia del ser humano que nos está llevando a la destrucción. Vamos a mirar cómo
cómo afecta terriblemente el aumento de la temperatura en la Tierra. Y ahí hablamos de 1.5 grados y vamos a llegar a 2 grados en 30 años, en 3 grados a 50 años y a 4 grados centígrados si no hacemos algo ahora por nuestro planeta. Ni siquiera pensar lo que vamos a llegar cuando tengamos 2 grados de temperatura. Sequías, agotamiento de las reservas de comida, una gran migración por culpa del calentamiento global, la subida del mar, la pérdida de muchísimas especies, etcétera, etcétera. Es apocalíptico lo que nosotros estamos previniendo. Estamos viendo que debemos hacer algo. Aquí tenemos un mapa de los países que más contaminan en la Tierra, ¿ya? Y es grave mirar cómo China está a la cabeza, por supuesto, con 1.400 millones de habitantes. ¿Cómo hacen 1.400 millones para sobrevivir? Luego está Estados Unidos, la India y el resto de países. Y aquí un punto importante. Vamos a darnos cuenta, ¿ya?, cómo la construcción, la actividad que desarrollamos, contamina entre el 38 y el 40%. Es responsable la construcción de todo el tema de la contaminación. Y no solo es en la construcción como tal, sino en la operación de cada uno de los edificios. Ahí nuestra gran responsabilidad, ahí nuestra tarea de hacer nuestras construcciones con menos energía, que sean construcciones sustentables, sostenibles, utilizando materiales que no contaminen demasiado, pero sobre todo haciendo conciencia de que pequeñas acciones llevan a grandes acciones. Les voy a hacer mirar un poco para poder entender un video de lo que significa y de lo que es la huella de carbono, para poder ver en la realidad cómo nos afecta. Adelante, por favor. Muchas personas preguntan justamente cuál es la mejor manera para contribuir a mitigar el efecto que tenemos como personas en el cambio climático. Y la respuesta es conservar bosques tropicales. No mucha gente sabe esto. Uno de los motores del cambio climático es obviamente la destrucción del hábitat, la deforestación. La deforestación de bosques tropicales contribuye a 15% de las emisiones totales de carbono en la atmósfera a nivel global. Esto es más que todas las emisiones causadas por carros, trenes, por barcos y por aviones combinados anualmente. Cuando uno comienza a darse cuenta y a ver los números de lo que significa la huella de carbono, o cómo se está deforestando los bosques, o las especies que están desapareciendo, pensaríamos que no nos afecta. Y eso es lo que realmente tenemos que cambiar. Muchas personas conocen la Amazonía y saben que es un lugar extremadamente diverso, pero no muchas personas saben que el Chocó biogeográfico es una de las zonas más diversas en el planeta. El Chocó es un lugar único en el mundo. Y a diferencia de la Amazonía, no se han hecho muchos estudios en Chocó. Nosotros como científicos hemos estudiado los anfibios y reptiles y sabemos que aquí en una hectárea de Chocó encontramos más o menos 50 especies de anfibios, 74 de reptiles, y otros investigadores han encontrado 73 especies de peces, 100 especies de mamíferos, 400 aves y más de 200.000 artrópodos. En ese tipo de bosque pueden encontrar muchas especies endémicas. Esas especies endémicas son las especies que solo ocurren en este bosque. Mirar la deforestación, desde mirar cómo pasan los camiones con esos árboles milenarios, realmente a uno le conmueve. Ver cómo las plantaciones de palma africana vienen ganando terreno, a uno no le queda más que darse cuenta que estamos en una carrera por o nosotros proteger el bosque, comprar el bosque, o dejar que esto se deforeste. Los bosques que quedan tenemos que salvarlos. Entonces la Fundación Jocotoco en el año 2000 empezó la Reserva Canandé para proteger esos bosques tan amenazados, no solo a nivel ecuatoriano, pero a nivel mundial. Aquí estamos en el corazón del Chocó ecuatoriano.
Es uno de los bosques más importantes del Ecuador, que gracias a ustedes podemos salvar para siempre, ¿no? Ese es un proyecto pionero de comprar esta tierra con su donación, porque así podemos salvar estas 50 hectáreas que si no haríamos esto, se volviera un potrero y perdemos toda la vida en este bosque, ¿no? Nos ha causado mucha alegría mirar esta conexión con la naturaleza. Entonces, gracias a ustedes que tienen esa pasión por cuidarla, por preservarla, formalmente les hago entrega para que la preserven. Al comprar, por ejemplo, o proteger una hectárea de bosque, uno está mitigando los efectos de cambio climático directamente ahora, porque si no se destruye y se libera todo este carbono, pero también a largo plazo, porque un bosque va creciendo, ¿no? Qué mayor motivación dejar un legado a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todas las generaciones que vengan, de tal manera de decir, vayan a este bosque, a esta reserva que compramos o dejamos nosotros para bien de todos. Este video lo hicimos hace aproximadamente 7 años, cuando nos dimos cuenta de que debemos defender la vida y compramos estas 50 hectáreas en el Chocó y lo entregamos a la Fundación Jocotoco. Lo que acaban de ver debe sernos un llamado a la conciencia. Y cuando nosotros volvimos de entregar esas hectáreas, hicimos una gran campaña para que el resto de amigos, de constructores, de empresas, también compraran bosque. Una hectárea costaba en esa época $1,500, una hectárea. Y nosotros planteamos de que se haga una gran campaña para comprar, aunque sea una hectárea, a los que no tenían dinero. E incluso las personas se unan en familias para comprar una hectárea. Lamentablemente, no pude vender una sola hectárea. Esa es la realidad, porque las personas tienen otras prioridades y no se dan cuenta de que no defienden la vida. De ahí en adelante, también algo grave que nos sucede a nosotros actualmente aquí cerca, en Imbabura, aquí cerca en la provincia del Napo, que es la devastación total por la minería ilegal. Ese es el cambio climático que nosotros estamos infringiendo a la madre naturaleza. Les invito a ver este video. Nosotros estamos del lado de la vida, estamos del lado de la conservación y solo nos separa el río Anzu, donde al otro lado está la depredación y la muerte. Esta minería ilegal que devasta nuestros bosques, nuestra naturaleza, que deja secuelas graves con sus piscinas de mercurio que al verterlas al río matan la vida. Mi nombre es Jorge Rosero, soy presidente de Rosero Construye y es motivo de gran satisfacción para mi empresa aportar con los valores iniciales del Plan Semilla para la compra de la reserva de los bosques en la reserva Pitalala. Está nuestro compromiso y ahora esperamos el compromiso de todos para preservar la vida. Les invito a que vengan y aporten para comprar el bosque y hacer realidad esta gran reserva que es Pitalala. Este video fue hecho hace 3 años y quisiera que me pregunten cuánto de dinero aportaron algunas personas para conservar esta reserva, para defenderla de la minería ilegal. Pues les voy a decir, no conseguimos un solo dólar. Repito, por la inconsciencia del ser humano. El ser humano tiene que cambiar, porque si no cambia, estamos condenados a la extinción. Tenemos que hacer una gran cruzada en todo aspecto, como lo plantea mi amigo Patricio Álvarez. Aunque sea empecemos sembrando un árbol frente a nuestra casa, aunque sea hagamos huertos urbanos, pero empecemos a hacer algo. Tenemos que pasar de la teoría al pragmatismo.
Y hay muchas cosas que hacer. Nosotros debemos hacer tanto acciones pequeñas como grandes. Y se podrían preguntar, ¿cuáles deberían ser nuestras acciones para mitigar el cambio climático? Y lo primero es modificar nuestros hábitos de consumo. Somos excesivamente consumistas. Tenemos que reutilizar, reparar, reciclar. Si no somos capaces de controlar el deseo de querer más, estamos destinados a desaparecer como especie. Debemos defender y preservar las selvas y bosques, colaborar en campañas de reforestación, sembrar es el camino, hacer viveros, aprender de las plantas, hacer huertos urbanos, sembrar especies frutales, aumentar el arbolado urbano, hacer bosques, escuelas donde los niños deban aprender y nosotros mismos la inteligencia de las plantas. Debemos dar prioridad a la vida, la conservación, los sistemas de tratamiento de agua. Debemos limpiar nuestras quebradas, proteger las áreas de conservación, cuidar la salud, el tiempo y la vida de los ciudadanos. Debemos ahorrar energía y agua en casa. Ahí viene nuestra pregunta. ¿Deberían eliminarse los subsidios a los combustibles? Porque como a la gente le cuesta poco, entonces gasta sin inconveniente. Debemos ser unos convencidos de desplazarnos a pie, de ser la ciudad de los 15 minutos, tener nuestra bicicleta y propugnar un transporte público. Algo importante, no debemos desperdiciar la comida. Yo les invito a mirar cuando ustedes vayan a un restaurante o a un patio de comidas y regresen a ver alrededor lo infame que significa que las gentes desperdicien más de la mitad de lo que piden. Esa inconsciencia es la que tenemos que cambiar. Tenemos que hacer planes de reciclaje en nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa. Ya vamos a hablar del laboratorio de reciclaje. Debemos aumentar la eficiencia energética y el uso de energías renovables, el uso de scooters, autos eléctricos, etc. Fijar el precio del carbono y muchas acciones que nosotros podemos hacerlas. Y como constructores, ¿qué debemos hacer? ¿Por dónde debemos empezar? Y nosotros hace 4 años iniciamos la construcción del edificio Harmony, que es el primer edificio carbono neutro del Ecuador. ¿Y cuáles fueron los pasos para hacer eso? Primero contratamos una empresa, la empresa Zambito, que hizo una medición de absolutamente cada una de los trabajos, de los ítems que tenemos en la construcción. Por decir algo, empezamos con la excavación. Dice, son 1.000 metros cuadrados de terreno por 10 metros de profundidad, son 10.000 metros cúbicos, dividido para 8 metros cúbicos que carga cada volqueta y tiene que desplazarse tantos kilómetros al botadero. Eso es una contaminación. ¿Cuánto de diésel, cuánto de llantas, cuánto de todo? Y así en todos los ítems. Nos tardó 1 año la medición. Y ojo con este dato. Llegamos a verificar, y al dato avergonzante también, que por cada metro cuadrado útil que nosotros construimos, contaminamos 1 tonelada de CO2. Y eso únicamente en la construcción. En la operación del edificio es otro tanto. Miren cómo ahí está nuestra responsabilidad. Debemos hacer planes de reducción, planes de reciclaje, planes de compensación de cada una de nuestras construcciones. Y también a futuro debemos aprender de la legislación de otros países europeos, en la cual es mandatorio de que se haga una medición, de que se compense, de llegar al carbono neutralidad. Y más allá de eso, es tan grave lo que nos sucede que ahora nosotros estamos consumiendo 1.6 veces lo que el planeta nos puede dar. En el mes de agosto pasado hubo un día en donde ya consumimos lo que el planeta nos pudo dar. Y seguimos nosotros explotándolo al planeta. 1.6 veces lo que el planeta nos puede dar. Realmente debe llamarnos a nuestra conciencia también. Debemos cambiar radicalmente porque el planeta no va a aguantar.
El planeta seguirá viviendo con nosotros o sin nosotros, pero nuestra responsabilidad es hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos, es hacia las futuras generaciones. Entonces les invito de igual manera a todos mis compañeros constructores a empezar midiendo la huella de carbono. Nosotros estamos desarrollando un plan, primero de enseñanza y concientización de lo que significa la huella de carbono, el cambio climático, y vamos a seguir con el siguiente proceso, es cómo medir esa huella de carbono. Estamos ventajosamente asociados con Oxify by Kruger, y con esta empresa vamos a plantear, vamos de aquí un mes, mes y medio, a sacar ya la medición de la huella de carbono en los 2 primeros niveles, para que sea gratis la medición de huella de carbono. Y si de ahí en adelante cada empresa requiere medir y ser más exacto, pues eso ya hay que contratar los servicios de cualquier empresa. Esas son acciones tangibles que nosotros les vamos a seguir dando. Y también hay otras acciones, porque debemos, repito, pasar de la teoría a la práctica. No, el planeta no espera. Hace 2 años nosotros inauguramos el laboratorio de reciclaje, aquí frente a la ex tribuna de los Iris, como un lugar de enseñanza y concientización del manejo de residuos. No puede ser de que en Quito cada quiteño produzca 1.7 kilos de basura al día, mientras en Europa la media es de 0.4 kilos. Es que estamos haciendo algo mal como sociedad. Es que estamos yendo mal y somos inconscientes. Esa fue la función de inaugurar el laboratorio de reciclaje. De ahí en adelante han pasado muchísimas personas por el laboratorio aprendiendo. Pero lo más importante, durante el año anterior, en el 2023, pasaron por el laboratorio más de 5,000 niños aprendiendo lo que es el reciclaje. Nos hemos dado cuenta de que los mayores tenemos mucha inconsciencia o tienen mucha inconsciencia, pero debemos sembrar en los niños el concepto de reciclar, el concepto de amar la naturaleza, y esa es una gran labor, tan buena labor que nos llena de satisfacción, que luego nosotros hicimos el laboratorio de reciclaje en Manta, que está ya operativo y que está juntando a muchas empresas de Manta, de Manabí. Ojalá pudiéramos hacerlo en Cuenca, ojalá pudiéramos hacerlo en Galápagos, hacer este laboratorio de reciclaje para que todo el mundo, como repito, aprenda y concientice el manejo de residuos. Nos está acompañando ahora Henry Astudillo de la Cámara de la Construcción de Cuenca. Mis saludos, Henry, y mi compromiso de hacer todo el esfuerzo posible para abrir el laboratorio de reciclaje en Cuenca. Nosotros somos responsables del agua, pero ¿qué hacemos nosotros por cuidar el agua? No nos damos cuenta de que el agua es un elemento finito. La próxima guerra mundial puede que sea por el agua y debemos propugnar conjuntamente a elaborar estrategias municipales de reducción del consumo de agua por medios de requerimientos técnicos en cuanto a gestión y el manejo de la misma. Por ejemplo, utilizar aparatos sanitarios de bajo consumo. Pero algo importante aquí. En México, en Bogotá, en Barcelona, esto es algo mundial, hay una grave crisis de agua. Y se han dado cuenta, hablo expresamente de México, ya, de que el principal problema del agua no es la búsqueda de nuevas fuentes, es que el desperdicio del agua llega al 50% de la producción. Entonces nosotros de igual manera, nosotros miremos hacia adentro, hacia nuestras casas, que no se desperdicie, que las llaves estén debidamente calibradas, en las instituciones públicas, en los restaurantes donde nosotros vayamos, de que no haya un desperdicio de agua. Nos causa dolor cuando viajamos
y vemos un restaurante en la carretera donde se va el agua infamemente. Tantas cosas que nos toca hacer para concientizar y bajar la curva del consumo. También debemos generar incentivos tributarios para proyectos que posean iniciativas de reautorización, potabilización de aguas o instalación de plantas desalinizadoras, como lo está haciendo o iniciando el municipio de Manta para San Mateo y San Lorenzo. También debemos nosotros ir a la energía eléctrica. Debemos promover iniciativas y complementar la norma para incentivar proyectos con autogeneración y vender los excedentes al sistema. Debemos hacer una gran campaña para promover iniciativas de instalación de parques fotovoltaicos. Para que tengan una idea, la generación de 1 mega, que corresponde a la utilización de un edificio de 8 o 10 pisos, eso en paneles solares cuesta alrededor de $800,000. Ahora, con las nuevas tecnologías chinas, eso va a bajar. Y estaba conversando con empresas, porque por último, no nos convendría comprar, pero sí, como lo están haciendo en Miami, el sistema de retailing. Es decir, para una casa, le rentan 2, 3 paneles solares, ya, y le van deduciendo del consumo. Hay tantas acciones que hacer, así como también promover la implementación de distritos térmicos para generar aire frío en las edificaciones. Esto cuenta mucho para la costa. El consumo de energía eléctrica para producir, para hacer funcionar los splitters, que son los más comunes en la costa, significa 4 veces el consumo de energía de lo que nosotros pudiéramos hacerlo con los distritos térmicos. ¿Qué son los distritos térmicos? Los distritos térmicos son un sistema aparte del edificio que genera mediante chillers aire frío, pero que no solo sirve para el edificio, sino sirve para todo el barrio, para toda la comunidad. De esa manera se promueve la eficiencia energética. Y si eso reduce en 4 veces el consumo energético, es que obligatoriamente todos tendríamos que hacer distritos térmicos. Hacia allá tenemos que propugnar el nuevo uso de ahorro de energía. En los temas bioclimáticos, deberíamos promover la implementación de proyectos con conceptos de diseños bioclimáticos y arquitectura integrada con ingenierías de alto nivel que permitan desde el diseño integral reducir las cargas de energía, especialmente en los edificios de la costa. Incentivar que en las mallas curriculares, en las universidades, en los colegios, se lleve adelante la expertise interna, conjuntamente con leyes municipales que se entiendan a la bioclimática como una adaptación al clima, de tal forma que mejore las condiciones generales de la edificación. Hay muchas cosas por hacer, pequeñas y grandes, les decía hace un inicio, pero debemos juntarnos, y debemos juntarnos para hacerlo ya. Los incendios que pasamos la semana anterior han consumido más de 1,890 hectáreas en nuestra ciudad de Quito. Eso significa que hemos contaminado con 200 toneladas de CO2 de la biomasa de nuestra tierra, sin hablar de todo lo que significa que el CO2 que se emitió al ambiente es grave. De ahí que los constructores positivos estamos empeñados en juntarnos y en hacer acciones para recuperación de estos bosques. No solo de una arborización, porque hay que ir a un proceso, hay que limpiar ventajosamente con las lluvias, se está limpiando. Hay que hacer un análisis del lugar donde vamos a hacer. Hay que hacer una implementación de semillajes de forraje a nivel de tierra. Hay que hacer barreras para contrarrestar el fuego. Para el próximo año, que va a haber igual una sequía grande, incendios grandes, no nos lleguemos a lamentar. Tiene que haber incentivos para propugnar alertas de incendios tempranos. Y sobre todo, tenemos que educar
en nuestras escuelas, en nuestros colegios, para evitar de que haya o surjan personas enfermas, estos piromaníacos que no faltan, trastornados la mente y que afectan a nuestro entorno. Nosotros debemos defender la naturaleza. Repito que debemos estar del lado de la vida. Así que el tema es tanto de ciudad, tanto de los constructores, tanto de nuestra familia, tanto de nuestras instituciones. Les invito a unirse en esta gran cruzada. Les invito para el día 20, domingo 20 de octubre, ya les comunicaremos oportunamente para hacer una minga. Estamos grillando el mapa de los incendios y vamos a adoptar conjuntamente con el Cabildo de Guápulo y otras personas que se están juntando para empezar con una hectárea tipo, ya para nosotros recuperarla. Pero no se va a tratar únicamente de ir un día, se va a tratar de hacer un proyecto piloto para replicarlo durante una vez al mes por lo menos, juntándonos todas las empresas y buscando recursos internos de las empresas estatales, municipales, recursos del exterior, porque esta recuperación de nuestra naturaleza demanda de muchísimo dinero. Así que cuento con todos y cada uno de ustedes y siempre estaré presto para colaborar. Y voy a terminar con una frase que ya es muy común ahora. Dice, el futuro debe ser verde o no habrá futuro. Muchas gracias, compañeros. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ya. Muchas gracias, Jorgito. Una intervención brillante, como era de esperarse. Hay muchos temas que vamos a tener que conversar, pero yo creo que ahorita deberíamos dar el paso a Galo para que haga su exposición y al final hacemos una ronda del conversatorio. Entonces, Galo, por favor, te doy la palabra. Sí, adelante, por favor. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Si me permiten, voy a proyectar lo que he traído. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la presentación en modo presentación? Sí, sí, sí. Sí. De acuerdo. Bueno, creo que la presentación anterior ha sido extraordinaria en términos de plantear conceptos, en términos de plantear el problema y en términos también de plantear la ruta de cuál es la posible solución para sobre todo las ciudades y todo lo que está relacionado al sector de la construcción. Y hay que comprender una cosa, que el mundo está cambiando muy rápido, que esta necesidad de entrar en temas totalmente sostenibles es una urgencia para la supervivencia de la humanidad, pero también abre espacios de innovación, espacios de negocio, es como la otra cara de la moneda. Entonces, yo les voy a comentar un poco sobre las tecnologías transformadoras y sobre el abordaje que existe en la construcción desde 2 o 3 aspectos, desde el aspecto de huella de carbono, desde el aspecto de economía circular y desde el aspecto de estrategia. Mi nombre es Galo Pesantes, soy el director de sostenibilidad de Corpey. Al igual que los constructores positivos, también tenemos una alianza con Oxify y trabajamos en líneas de reducción de gases de efecto invernadero. Con esto quiero mostrarles un breve video también. Galo, disculpa que te interrumpa, ¿le puedes, hay una ventanita donde tienes que poner dejar de compartir, es para que no te estorbe la presentación. No, a lo que haces la presentación. Ajá. Proyecta la presentación, hay una ventanita que se te abre arriba. Para que le desactives tienes que aplastar dejar de compartir y ya con eso. Ahí está, ya.
Eso. Ah, pero si le pongo dejar de compartir, deja de compartir. Ocultar, perdón, no es dejar de compartir, ocultar tienes que Ajá. poner. Sí, Ok, disculpe. veamos. Gracias. Ok, ¿lo pueden ver ahí? No todavía, pero hace un rato sí estaba más o menos bien. Sí, Esperemos no, un sí se ve. De acuerdo. Entonces, voy a compartir un video muy breve. En estos 45 segundos de silencio nacieron 100 personas en el mundo. Al día de hoy, en nuestro planeta somos 8.179 millones de personas aproximadamente. Solo el día de hoy han nacido 245.000 personas nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un vertiginoso crecimiento de la población, que hacia 2050 probablemente seamos 10.000 millones de personas y que estamos marcando con ese incremento de la población una gran cantidad de presión sobre los recursos naturales. Entonces, de ahí partimos de un concepto importante. ¿Qué es lo que tenemos? Que al día de hoy somos 8.000 millones de personas. Está proyectado que el 2050 seamos aproximadamente 10.000 millones de personas y eso está generando esta presión. Hacia el año 1961 teníamos un 73% de la biocapacidad de la Tierra en extracción de recursos en un año. Es decir, durante un año consumíamos el 73% de lo que la Tierra podía producir. Hacia el 2020 consumimos alrededor del 160%. En la presentación anterior, efectivamente, nos dijeron 1.6 tierras, y es correcto. Eso es lo que estamos consumiendo como planeta. Y aquí podemos ver, Qatar, por ejemplo, se consume todos los recursos de su país hasta el día 9 de febrero. Luxemburgo hasta el 15 de febrero. Los Emiratos Árabes Unidos hasta el 7 de marzo. ¿Por qué? Porque llevan estos estilos de vida altamente demandantes de recursos y de energía. Y así van avanzando los países. Por ejemplo, Sudáfrica consume sus recursos alrededor de junio de cada año. Y Ecuador consume sus recursos alrededor del día 18 de diciembre. Es decir, nosotros como país no estamos imprimiendo una carga tan grande sobre el planeta como otros países más desarrollados. Sin embargo, eso no quiere decir que no debamos tomar acciones. Y aquí podemos ver datos muy concretos, ¿ya? En color verde, ustedes verán los días que el planeta antes se tomaba en consumir sus recursos. Hacia 1970, los recursos de la Tierra se consumían en diciembre. Es decir, todos los recursos que necesitábamos para un año los consumíamos en un año. Pero esto fue bajando progresivamente hasta que en el año 2018 la Tierra se consumía los recursos que necesitaba para un año apenas en 6 meses, en 6 o 7 meses. Y entonces, mientras estos días fueron bajando en el calendario, vemos que paralelamente, citémonos aquí más o menos, hubo una subida alarmante de la temperatura, ¿ya? Hubo una variación de alrededor de 0.8 grados centígrados más. En la exposición anterior nos explicaron que con 2 grados de temperatura el planeta pierde su equilibrio, y eso es correcto. El hecho de que suba 0.8 grados
ya es bastante alarmante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos dos caras de una misma moneda. Por un lado, consumimos aceleradamente los recursos y como los consumimos, estos disminuyen. Y por otro lado, hay un aumento de la temperatura global. Es decir, entre más consumimos, más temperatura hay. ¿Y esto por qué? Porque se necesita una gran cantidad de energía, principalmente de energía fósil, que está relacionada con el petróleo, o energía relacionada con el carbón, para poder satisfacer nuestro consumo. Un ejemplo muy pequeño, ¿ya? Lo que se necesita hacia 2035 en cobre es esto que podemos ver aquí. Hasta 2012, más o menos, había una demanda mundial de 16 millones de toneladas. Y hacia 2035 vamos a tener una demanda mundial de 28 millones de toneladas. Pero ¿qué sucede? En 2020, o bueno, ahora en 2024, tenemos apenas disponibles stocks por alrededor de 21 millones de toneladas. Es decir, tendríamos que invertir una gran cantidad de recursos en extracción minera para poder satisfacer esta demanda mundial de cobre. Solo en este insumo. Eso se traduce en liberación acelerada de CO2 a la atmósfera, en afectación a ecosistemas, porque hay que destruir ecosistemas para poder construir minas, sobre todo aquellas que son a cielo abierto, y también un consumo intensivo de agua. Entonces nos quedamos sin planeta si vamos a esta velocidad. ¿Qué sucede con esto? Que si cruzamos esa línea de 2 grados de temperatura, aumenta el nivel del mar, ¿no? Aquí vemos un ejemplo muy práctico de lo que pasaría en nuestro país. Si la temperatura llegara a aumentar 1 grado centígrado, ¿no? Tendríamos más o menos un incremento de 0.84 centímetros del nivel del mar. Si ese escenario se llegara a dar y lo aplicamos hacia la ciudad de Guayaquil, ¿qué es lo que tenemos? Todas las zonas que ustedes ven en rojo en este mapa quedarían bajo el agua. ¿Y eso qué significa? Si lo vemos del lado izquierdo, hacia el sur de la ciudad están las poblaciones más pobres y vulnerables, ¿ya? Quiere decir que tendríamos no solo una catástrofe climática, porque tendríamos media ciudad bajo el agua, sino que además tendríamos el desplazamiento de entre 800.000 personas y 1 millón de personas que no podrían seguir habitando los lugares que habitan ahora. Y si vemos hacia el lado derecho del mapa, en cambio en esta zona tenemos una zona altamente productiva, fundamentalmente en arroz, camarón y cacao. ¿Y qué quiere decir eso? Que perderíamos uno de nuestros principales fuentes de ingresos, que es la exportación de camarón, pero también producción de arroz, que es base de nuestra alimentación. Entonces, tenemos afectaciones sociales, económicas, de soberanía alimentaria, afectaciones en todo sentido. Pero para no irnos muy lejos y no hacer mapas y no hacer el ejercicio de imaginarnos, podemos ver la foto de la Amazonía este año. Este es el río Amazonas, totalmente seco. Hemos llegado a extremos en donde las fronteras climáticas, donde los comportamientos de lluvias, donde los comportamientos de temperatura han roto todos sus esquemas y sus patrones, y tenemos escenarios combinados que hacen perder la estabilidad del sistema en el planeta Tierra. Entonces, por un lado vemos esta foto dramática del Amazonas, pero esto significa que también tenemos crisis energética, ¿ya? Y al mismo tiempo está vinculado con los incendios por las altas temperaturas. Entonces hay afectaciones sistémicas en todo sentido. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la construcción? Es clave. ¿Por qué? Como bien se mencionó antes, el sector de la construcción a nivel global genera 39% de las emisiones de dióxido de carbono, ¿ya? Y lo podemos ver comparado con otros sectores. Aquí está varias industrias. Tenemos la industria en general, transportación, construcción y materiales de construcción. Perdón, este de aquí es operaciones de edificios y materiales de construcción. Entre las dos suman ese 39%. ¿Ya? Es decir, tienen un peso muy grande dentro de lo que son emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Y
¿Cómo esto nos afecta de cierta manera en el futuro? La ONU lo que nos dice es que hacia el año 2030 deberíamos procurar una descarbonización de varios sectores productivos. Si quisiéramos pensar en la descarbonización del sector de la construcción, ¿ya? Tendríamos que tener más o menos este camino que ustedes ven aquí. Este azul es lo recorrido hasta el año 2020, donde se han producido entre 9.3 y 9.8 gigatoneladas de CO2, y lo que dice la ONU es, ok, para que usted llegue al 2030 a reducir sus emisiones, tiene que seguir esta senda que está aquí, ¿ya? ¿Cuál es la realidad? Que el sector de la construcción está siguiendo esta senda que está en color rojo. Es decir, no hay una reducción todavía de emisiones en el sector de la construcción y se necesitan más acciones, ¿ya? Es decir, prácticamente de momento no hay un cambio contundente. Y ahí es donde está la responsabilidad de todas las empresas constructoras en el mundo, en cada país, en cada región, de entender qué puede hacer. Lo que sí es claro es que hay una senda técnica y tecnológica que se sabe que hay que recorrer y ya se sabe por dónde hay que recorrerla. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes segmentos de la presentación. Entonces, si entramos en materia en conceptos de gases de efecto invernadero, energía y construcción, ¿qué es lo que tenemos? Que las emisiones de gases de efecto invernadero vienen compuestas de dos ámbitos en la construcción. El carbono o la energía embebida dentro de la construcción y el carbono o emisiones relacionadas con las operaciones dentro de los edificios. ¿Cómo se proyecta esto hacia el futuro? Al día de hoy, más o menos el 25% de las emisiones de la construcción corresponden a la energía embebida, mientras que el 75% corresponde a la energía operacional. Hacia el 2050, ¿ya? Si es que el sistema de construcción sigue como está ahora, se proyecta que la energía embebida dentro de la construcción va a aumentar al 49%. Y esto tiene un impacto definitivamente crítico dentro de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Pero antes de profundizar en ello, veamos también cómo se componen las emisiones relacionadas con los materiales en el sector de la construcción. Por un lado, tenemos como principal fuente el concreto, por otro lado, el acero, bloques, aluminio. Y de ahí tenemos otras fuentes que son más pequeñas, ¿no? El vidrio, madera, cobre. Principalmente, la principal fuente es concreto y acero. Y entonces, ¿cómo podemos abordar este problema de manera sistemática? Y yo escuché al señor Rosero que expuso y dijo, bueno, lo primero que hicimos dentro de nuestra empresa fue medir la huella de carbono. Ok, eso es un paso importantísimo. ¿Por qué? Porque para abordar el problema hay que trabajar con enfoque del ciclo de vida. Es decir, comprender dentro de toda la cadena de valor de la construcción dónde se generan las emisiones de gases de efecto invernadero y cómo desde mi empresa yo puedo gestionar o hacer estrategias para reducir esas emisiones. Por ejemplo, tenemos las emisiones aguas arriba, las emisiones de producción y las emisiones aguas abajo, y las emisiones relacionadas con la fase de uso. En cada una de estas etapas yo puedo establecer estrategias. Por ejemplo, si estuviera trabajando en la etapa de producción, puedo pensar en reemplazar ladrillos o bloques que son altos en consumo de carbono por ladrillos o bloques que son más bajos en consumo y que están asociados a una composición específica de los bloques. O, por ejemplo, puedo utilizar tuberías que tienen composiciones químicas diferentes que son menos demandantes de carbono. O que su composición química, por el contrario, los hace más fácil de reciclar. Si estoy pensando, por ejemplo, en la fase de uso, yo puedo hacer diseños que me permitan mantener aislado mejor el clima dentro de los edificios. Por ejemplo, podría utilizar vidrios triangulares que refractan la luz, disminuyen la temperatura, en lugar de tener que hacer
que por usar un vidrio tradicional el usuario utilice mucho más aire acondicionado. Entonces, esta herramienta del enfoque del ciclo de vida me permite identificar en cada huequito del proceso productivo donde yo puedo tomar acciones específicas. Y esto se combina con una lógica importante, que es la lógica de transición a materiales sostenibles, ¿no? Si vemos aquí en esta columna, podemos ver que todo esto que está en gris es lo que en la actualidad está representado por materiales tradicionales, y esto lo que está representado por materiales sostenibles, ¿ya? La idea es hacer una migración de estos materiales a algo así, en donde yo tengo una participación mucho más alta de materiales sostenibles que materiales tradicionales. Y aquí lo podemos ver. Por ejemplo, en la actualidad, o si tomamos como referencia el año 2020, en los stocks utilizados dentro de la construcción a nivel global, el uso de bambú como un material de construcción ya establecido a nivel global era muy bajito, ¿ya? Lo que proponen los organismos internacionales más vinculados al tema del cambio climático es que la utilización del bambú aumente en una proporción bastante más significativa, que está alrededor de 3 veces más de lo que se consume hoy. Lo mismo, por ejemplo, para la madera, aunque la propuesta no es todavía de un impacto mucho mayor, pero se propone que aumente ese uso. Y yo puedo ver esa transición de el consumo actual de cada uno de estos materiales a uno propuesto. Entonces, cuando yo pienso en todas las pequeñas oportunidades que encuentro en el ciclo de vida, que es lo que vimos acá hace un momento, y cuando yo comprendo la lógica de los materiales sostenibles, y además más o menos en qué medida los organismos internacionales me recomiendan que haga una transición, ¿qué es lo que encuentro? Encuentro un potencial de descarbonización, ¿ya? Pero ese potencial de descarbonización tiene que ser también administrado de una manera sistemática y técnica. Si yo veo la cadena de construcción, ¿qué es lo que puedo ver a grandes rasgos? La extracción del material, el procesamiento del material, la fabricación del material, su incorporación en la construcción, la etapa de operación y finalmente el fin del uso, ¿ya? Entonces, en esta cadena yo tengo un consumo de energía y un carbón, un CO2 embebido dentro de la construcción a medida que va avanzando la cadena. Y si yo lo miro desde el final hacia el principio, en cambio tengo un potencial para descarbonizar los eslabones de la cadena. Y lo voy viendo por partes, ¿ya? Entonces, si yo llego al final de la cadena, cuando algo ya no me sirve para utilizarlo, entonces puedo hacer su reuso en otros edificios, ¿ya? Incluso los mismos edificios puedo reutilizarlos. Ahora hay una tendencia muy fuerte en Europa a hacer una planificación urbana sobre cómo reutilizar edificios, ¿ya? Pero no solo tengo que reutilizar los edificios, puedo reutilizar los componentes. Es decir, si yo dentro de un edificio tengo paneles o tengo ventanas, marcos de aluminio, ¿cómo puedo reutilizarlos? ¿Ya? Sí, puedo ir un poco más profundo. Tal vez que no solo tenga que reutilizar los componentes, sino que puedo reutilizar materiales, ¿ya? Es decir, un material que antes lo utilizaba dentro de un componente, digamos un panel, lo puedo convertir en un mesón, ¿ya? Ojo, decirlo es muy fácil. De por medio hay procesos de diseño que son los que me permiten habilitar esto, y procesos también de rehabilitación. Entonces no solo es cuestión de decirlo. Y finalmente, sí, como última opción, yo tengo el reciclaje de materiales, ¿ya? El concepto detrás de la lógica en la construcción sostenible es utilice lo que más pueda. Y aquí lo podemos ver en esta clasificación. ¿Qué es lo que dice? Para reducir aceleradamente las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿qué deberíamos hacer? Ok, la primera opción siempre es no construir, pero
como tenemos un acelerado crecimiento poblacional, sabemos que no podemos evitar eso. Entonces, viene otro criterio que es construya menos, ¿ya? Y otro criterio más que es construya más inteligentemente. A través del diseño, impacte en la reducción de materiales o utilice esos materiales maximizando su uso de manera que no emita más emisiones de gases de efecto invernadero o no consuma energía adicional, ¿ya? Y por ejemplo, para el caso de construya menos o construya más inteligentemente, esto se aborda en la etapa de diseño. Es decir, tengo que diseñar de tal manera que yo pueda alcanzar ese objetivo. También tengo otra posibilidad que es construya más eficientemente, ¿no? En donde yo tengo una potencial reducción de carbono, pero menor que las anteriores. Entonces, esto solo es un modelo conceptual que me permite establecer a mí estrategias como empresa constructora. Lo importante es enfocarse en el fin del uso, no en el fin de la vida de los materiales. Es decir, no porque ya un panel dentro de una construcción llegó a su fin de uso, quiere decir que tenga que descartarlo. Siempre puedo reutilizarlo. No porque un edificio ya ha sido abandonado, no quiere decir que tenga que deshacerme del vidrio de las ventanas. Siempre lo puedo reutilizar. Y esas decisiones que yo tome dentro de qué hacer con un material o no, van a impactar dentro de mi huella de carbono. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tomamos como referencia la norma PAS 2050 del British Standard Institution, que es la norma más difundida a nivel mundial para medir huella de carbono, si yo cojo vidrio de una ventana, por ejemplo, y lo mando a un botadero, voy a generar una huella de carbono de alrededor de 8 o 10 kilogramos de CO2 equivalente, ¿ya? Pero si yo utilizo y reciclo esa ventana, entonces prácticamente tengo una emisión de 0 kilogramos, es decir, no emito. Entonces, cuando yo tengo que llevar eso a una verificación con un organismo certificador, el que me da la certificación me dice, efectivamente, usted reutilizó, entonces su huella de carbono es menor. Y eso se refleja en su certificado, que a su vez es un documento que ahora es usual que lo pidan en los bancos para poder hacer calificaciones de crédito y acceder a créditos en determinadas condiciones. Entonces, todo el sistema productivo se conecta. Por un lado, cómo diseño, por otro lado, cómo construyo, por otro lado, qué hago con los materiales, pero también cómo financio, ¿ya? Y cuando hablamos de financistas, no solo hablamos de financistas a nivel local en Ecuador, sino de grandes fondos internacionales que financian diferentes industrias. Acá, nosotros en Corpay manejamos varios de esos fondos internacionales. Entonces, esto me establece esa lógica. Y podemos ver un caso aplicado. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso en Lima y un caso en Montreal, y en donde se hace un análisis de sus sistemas constructivos y de cómo están compuestos, ¿ya? Entonces podemos ver cómo es la composición de la construcción de cada una de estas ciudades para su vivienda tipo, ¿ya? ¿Y qué es lo que tenemos? Que cuando se aplican las lógicas de, por ejemplo, hacer deconstrucción selectiva, es decir, yo voy a coger un edificio que ya no está en uso y voy a deconstruirlo para utilizar ciertos materiales, ¿ya? Y reutilizarlos en otro proceso. ¿Qué es lo que tengo? Que puedo hacer en Lima, tuvo un impacto de 70% de ahorro de emisiones de CO2, ¿ya? En Montreal tuvo un impacto de 35%. En Perú, en Lima, aquellos materiales que fueron reciclados, que es lo último que debería hacer si es que no los puedo utilizar, sí, me generaron también un ahorro de 50% de emisiones de CO2. Y por último, comparado contra lo que fue puesto a disposición final, es decir, que se fue un botadero o que hubo que incinerar o que por alguna razón no se pudo gestionar en reciclaje, me emitió ahí sí la totalidad de emisiones, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de la eficiencia de las diferentes estrategias en términos de ahorrar emisiones, es decir, de contaminar menos el planeta, de contaminar menos la atmósfera. Tengo otras estrategias también que pueden utilizarse, ¿ya?
en lo que acabamos de ver, estábamos pensando en la lógica de cómo reutilizar, cómo reincorporar, cómo darle una nueva vida a los materiales. Acá, en esta otra sección, vamos a ver qué pasa si yo reemplazo materiales, ¿ya? Que normalmente se llaman bio-based materials o materiales de base biológica. ¿Qué sucede? Que si yo voy a una lógica conceptual, yo tengo que las ciudades modernas están construidas sobre una base de uso intensivo de petróleo, de uso intensivo de combustibles y de energía fósil. Lo que me propone bueno, y además de eso, las ciudades en sí mismas generan emisiones, ¿ya? Los edificios por su construcción, pero las industrias que están y que hacen procesos de transformación también. Entonces tengo emisiones tanto para construirlas como para hacerlas operar. Los materiales biobasados, ¿qué es lo que me dicen? Ok, usted construye ciudades, ¿ya? Pero al menos deja de tener una ciudad fundamentada o construida en base de un consumo energético de carbón excesivo. Y sí, la ciudad tal vez que sigue emitiendo emisiones de gases de efecto invernadero, pero por la operación y ya no por el establecimiento o la construcción. Eso en términos conceptuales. ¿Y esto qué nos lleva? Nos lleva a ver cosas como este edificio que proyecto en esta fotografía, que es uno de los edificios más altos del mundo, construido en gran parte de madera. Es un edificio en Milwaukee, Estados Unidos, que tiene 25 pisos de alto, ¿ya? Y secuestra suficiente CO2 para que sea el equivalente a retirar 2.000 automóviles de la carretera durante un año. Entonces, eso nos da una idea de que hasta el paisaje va a cambiar porque están incorporándose estos nuevos sistemas constructivos que tal vez que no son extendidos ahora en el Ecuador. Sé que alguien ya está construyendo una ciudadela con esta lógica de construcción de madera en el país, pero todavía no es un tema extendido, pero lo vamos a ver en el futuro. Y entonces, ¿qué tenemos? Vemos el comportamiento de algunas materias primas. Por ejemplo, aquí vemos el comportamiento de los paneles de madera y bambú, ¿ya? Sobre todo en los últimos 30 años ha aumentado el consumo de paneles de madera porque se lo considera un elemento constructivo interesante, ¿ya? Y vemos que ese consumo se dispara alrededor del año 2010 o 2009, por ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque este material tiene en su balance de carbono algunas ventajas, ¿ya? Es decir, cuando se hace, y aquí lo podemos ver a la derecha, cuando se hace una comparación entre las emisiones retenidas por la madera y las emisiones de fabricar el panel, lo que vemos es que tienen emisiones positivas. Pero esto yo solo lo puedo saber si calculo la huella de carbono, si hago un análisis de ciclo de vida. Entonces, por eso es importante comprender qué materiales utilizo, medirlo, pero además tener una estrategia de cómo voy a hacer una composición de materiales dentro de mi proceso constructivo para reducir al máximo la huella de carbono. Lo mismo podemos ver con el bambú, ¿ya? Que tiene un balance de carbono positivo. Y hay otras formas también de materiales, ¿ya? Por ejemplo, los materiales con base en biomasa. Me voy a adelantar una diapositiva, ¿ya? Ustedes mejor que yo conocerán este tipo de material que suele utilizarse como mampostería, ¿ya? En donde, si comparamos aquí en estas barras, ¿ya? El uso de biomasa tiene una emisión de CO2 bastante menor que otros materiales. Tenemos aquí, por ejemplo, el tablero tradicional de madera, tableros laminados o madera laminada, bambú que pasa por algún proceso de fabricación y finalmente la incorporación de biomasa de la agricultura, de residuos, a este tipo de materiales. Tiene una huella de carbono bastante baja. Y entonces
podemos encontrar algunas funcionalidades para esto, ¿ya? Hay funcionalidades que van desde que pueden combinarse estos materiales con lógicas de reducción de temperatura para los edificios donde son aplicadas, pero también para administrar los ciclos de vida de esos materiales. De ahí, ¿qué otras cosas podemos tener? Permítanme un momento, por favor. Si nos concentramos en el cemento, ¿ya? Vemos que, por ejemplo, China es el país que en este momento domina el consumo de cemento para la construcción de ciudades, y hay otras regiones que tienen, o todas, tienen una tendencia creciente, ¿ya? Pero si vemos Latinoamérica, tiene una curva que está especialmente tomando una tendencia creciente, no tan rápida como la de China, pero sí bastante pronunciada. Y esto tiene sentido en términos de que por el subdesarrollo de la región va a llegar un momento en que va a haber una construcción acelerada a medida que la región se va integrando en las lógicas internacionales. Entonces, va a haber una demanda mayor de cemento, lo que implica que hay una demanda, lo que implica que hay una emisión mucho más grande de CO2 a la atmósfera. Entonces, no se puede pensar en que el crecimiento de infraestructura de la región tiene que estar apalancado en el uso de cemento. ¿Por qué? Porque eso puede implicar afectaciones muy serias en el mediano plazo para el clima global. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Cómo está actualmente el cemento con relación a la construcción? Actualmente tenemos cemento en esta proporción para la construcción de edificios, ¿ya? La utilización de cemento en un metro cúbico de construcción tiene esta proporción que ustedes pueden ver aquí, y el uso de limestone en inglés está asociado a la producción de cemento, tiene esta proporción. Es decir, en todas las fases, tanto el cemento como el limestone tienen una representación importante. Lo que quiere decir que yo no tengo que pensar solo en reducir el consumo de cemento al final en la construcción de los edificios, sino en toda la cadena de valor hacia atrás. ¿Y qué es lo que podemos ver en términos de uso de cemento a nivel global? Que hay países como Estados Unidos que tienen un consumo altísimo per cápita de cemento, ¿ya? Otros países como los escandinavos también tienen este consumo especialmente alto, y hay otros países que son los que tienen estos colores más claritos, que tienen consumos más bajos. Nuestro país, en términos de intensidad de consumo de cemento, se ubica en los tipo B, es decir, no está en la escala más baja, pero sí en una de las más bajas. ¿Y qué implica eso? Eso implica que hay una oportunidad de saltarnos el ciclo de utilización de cemento. Y lo vamos a ver aquí muy clarito en este gráfico, ¿ya? Si vemos esta línea negra que está aquí, este es el camino de consumo de cemento que ha tenido el planeta en general. Europa está declinando el consumo de cemento, ¿ya? Y África, en el momento de desarrollo que atraviesa, está teniendo este consumo de cemento. ¿Qué quiere decir esto? Que si África tomara en este momento una política decidida de reducción de consumo, en vez de llegar a este punto máximo de consumo de cemento, que tiene una implicación fuerte en emisiones de gases de CO2 a la atmósfera, podría tomar políticas que la hagan seguir más bien este camino. Es decir, nunca alcanzar ese pico, porque en lugar de cemento pueden utilizar materiales que reemplacen al cemento y que tengan una menor huella de carbono. Nuevamente, es fácil decirlo, pero se necesitan políticas nacionales para activar esos procesos que me pongan a disponibilidad materiales eficientes y de costo bajo. Y ahí, por ejemplo, yo considero que organizaciones como los constructores positivos juegan un papel preponderante a la hora de proponer política pública a los tomadores de decisiones a nivel nacional.
Si yo indago en los otros materiales que son utilizados en la construcción, por ejemplo, en el consumo del acero o en el consumo del aluminio, también encuentro oportunidades. Por ejemplo, y encuentro oportunidades y problemas, ¿ya? Si yo pienso en el acero tiene una vida larga muy útil. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Aumenta la demanda de acero en el mundo, pero como el acero tiene una vida útil muy larga, entonces no hay acero reutilizable para ser incorporado en nuevas construcciones. ¿Qué implica eso? Que tendríamos que, para satisfacer la demanda mundial de construcción, producir aceleradamente acero, y eso también implica una afectación ambiental muy grande, por lo que el diseño del uso del acero en el edificio o en los edificios es clave. Lo mismo pasa con el aluminio, ¿ya? Entonces, siempre voy a tener una tendencia de la acción que puedo tomar. En el caso del acero, diseñar lo más eficientemente que pueda el consumo. En el caso del aluminio, tengo otra opción, ¿ya? Ahí sí puedo desmontar material de edificios que están fuera de uso para recolocarlos en otros edificios, con el proceso de rehabilitación respectivo. Si lo pienso en términos de plásticos, por ejemplo, en plásticos, si yo veo aquí esta línea, tal vez no lo alcanzan a ver ustedes, pero les digo de qué se trata. Uno de los principales demandantes de plástico dentro de los procesos constructivos son las tuberías, ¿ya? Y entonces, cuando uno piensa en cómo hacer más eficiente el uso del plástico, es un poco difícil, porque no tengo primero mucho por qué cambiarlas. Ya no voy a volver a utilizar tuberías de cobre, porque además eso implicaría más costos, minería, menos eficiencia, ¿ya? Pero sí que puedo pensar en la recomposición química de los plásticos. Es decir, encontrar composiciones químicas e incluso composiciones que lleven una gran proporción de materiales biológicos, por ejemplo, los que son hechos a partir de algas. ¿Para qué? Para reducir las emisiones y para que sean más fáciles de biodegradar y que no generen altas emisiones dentro de los procesos de reciclaje. Entonces, ahí también hay una opción. El vidrio. ¿Qué podríamos hacer con el vidrio, por ejemplo? Hace un momento les mencioné los vidrios triangulares de refracción de luz, ¿ya? El uso de vidrio podría maximizar la utilización o la administración de la temperatura dentro de un edificio, aislándolo y a su vez también trabajando con la maximización de la iluminación. Ese podría ser un uso clave dentro de la construcción para este material. Pero también hay otras cosas que se pueden hacer, ¿ya? Y es que, por ejemplo, cuando se desmontan edificios, establecer metodologías que me permitan maximizar la recuperación del material y evitar que se rompa, por ejemplo, para que este material sea reincorporado a otros procesos productivos. Y si pienso en otro de los grandes componentes de la construcción, que es la albañilería y la mampostería, ¿qué es lo que tengo? Ustedes, esta línea de aquí, esta línea azul, es el promedio de emisiones de gases de efecto invernadero de un bloque tradicional, ¿ya? Hacia la derecha es mayor consumo. Si yo veo los consumos de adobe o de otros materiales basados en tierra, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo? Tengo emisiones realmente bajas de carbono. Y hay toda una línea de investigación y de trabajo sobre cómo desarrollar este tipo de bloques que son de consumo muy, muy bajo en energía y en emisiones. Y bueno, ahí hay algunas recomendaciones en términos técnicos y también de política pública para ayudar al sector de la construcción a disminuir emisiones en lo relacionado a albañilería y mampostería, que puede ser, por ejemplo, regular el cierre de canteras para restaurar paisajes naturales, utilizar ladrillos estructurales y de revestimiento para aumentar la longevidad y reducir el mantenimiento, reemplazar los aglutinantes de cemento con alto contenido de carbono por aglutinantes alternativos, utilice cementos o morteros fundamentados en cenizas y lodos, diseñar unidades de mampostería que tengan lógica de desmontaje y reutilización, eso es importantísimo. Algunas constructoras lo hacen aquí en el país. Incentivar la fabricación local de la mampostería es importante. ¿Por qué? Porque al ser un insumo de mucho peso,
lo que sucede es que cuando se traslada genera muchas emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, finalmente es importante mencionar que hay herramientas que son claves para la gestión, la planificación de la construcción desde la lógica de sostenibilidad, y muchas de esas herramientas me permiten abordar diferentes aspectos, desde la planificación del consumo de energía embebido en la construcción, el ciclo de vida de algunos materiales, pero también las emisiones de gases de efecto invernadero me permiten medirlas, y es una de las herramientas que tiene Oxify, que es uno de los organizadores de esta charla, y que yo lo he utilizado en Corpay como experto en cálculo de huella de carbono, y puedo decir que es realmente interesante y práctica. Esa sería la presentación que he traído para ustedes. Espero que les haya sido de utilidad, y cualquier consulta, adelante. Gracias, Galo. Ha sido una interesante propuesta. Vamos a empezar con rondas de preguntas e intervenciones. Adelante, Henry Yandún, por favor. Buenas noches con todos. Primero agradezco la presencia de todos. Segundo, quiero desearle un feliz cumpleaños a Suseti, que está presente en el evento. Y tercero, quiero hacer mis aportes, que por ser dueño de la tienda puedo hacer aportes, sí. Una cosa es que también hay buenas noticias. Yo creo que sí tenemos buenas noticias. En estos días salió ya una reglamentación que está por implementarse, de que ya podemos autogenerar cualquier cantidad de energía para nuestro propio consumo. Es decir, las noticias que son tergiversadas dicen que se va a privatizar la energía, y no es así. La normativa actual dice que uno podría autogenerar cualquier cantidad de energía si es que es para su propio consumo, y si es que es fruto de energía renovable, lo cual es buenazo, porque nosotros absurdamente estábamos limitados a instalación de 1 mega, después de tanto luchar de 2 megas, y en la reunión con el presidente de la República le argumentamos este tema, le dijimos que libere este asunto, y es un gran logro que ahora se pueda hacer mayor instalaciones de soluciones de fotovoltaicas, por ejemplo. Y nosotros estamos hablando, por ejemplo, con empresas de retail, o sea, centros comerciales. Estamos hablando con algunas de inmobiliarias que ya quieren poner este tipo de proyectos que son relativamente grandes, donde ya se puede instalar ilimitadamente. La otra cosa, lo que decía Jorge, de que hay el arriendo de la energía aquí en Ecuador, también ya hay el leasing de la energía. Es decir, hay mucha gente que dice: a duras penas logré poner mi fábrica o hacer mi edificio, mi local, pero yo no tengo plata para invertir en los paneles solares. Ahora ya se puede hacer eso, donde el beneficiario, entre comillas, no invierte en nada, sino que paga una tarifa menor a la tarifa típica que se paga con el Estado, digamos, y entonces ya no tiene que gastar en la inversión de que es a veces muy alta, sí. Para que más o menos tengan una idea, hoy por hoy está costando menos de $1 millón 1 mega en paneles fotovoltaicos, y se necesita más o menos 5,000 metros cuadrados por cada mega, sí, de área. La otra buena noticia es que por lo menos en Quito ya estamos, esto fue por mandato, aunque siempre tuvimos esta idea, haciendo diseño bioclimático a las nuevas edificaciones, lo cual es buenazo, porque es inconcebible que nosotros entremos en algunas construcciones nuestras antiguas y a mediodía tengan que prender los focos. También es inconcebible que en Quito se use aire acondicionado en algunas partes. Eso se debe a un mal diseño bioclimático, y ahora tenemos este asunto, sí. Respecto a primero quiero felicitar a los dos oradores, que yo he aprendido muchísimo. Sobre todo cada vez me meto más la pasión que le pone Jorge a este tema, y uno se contagia. Nos jaló las orejas del Jorge, pero tampoco dijo que sí hemos puesto algunos recursos para ayudar a Chocó por otro lado, pero bueno, ahí estamos. Pero yo creo que hemos aprendido muchísimo de los dos, y eso nos compromete más. Pero yo sí quiero hacer algunas aclaraciones. Por si acaso, en la curva del acero,
el acero cada vez más es reciclado en el mundo. Nosotros, por ejemplo, como Cubiec, solo compramos acero que viene de reciclaje, porque cada vez más hay más reciclaje en el mundo y ya casi no hay las grandes minas que parten de la tierra, sino que es reciclado, lo cual es bueno. La otra aclaración es que cuando se habla en términos gringos, el cemento y el acero se refieren al hormigón armado que usa lo que nosotros llamamos hierro y cemento. Pero la construcción en acero tiene una generación de huella de carbono muchísimo menor que la solución de hormigón, muchísimo menor, y la economía circular se da pero a 100%. Luego también es buena noticia que en el Ecuador ya se está usando la pared seca, es decir, esa solución ya está entrando en vigencia acá. Yo estaba haciendo un número para que ustedes se den cuenta lo que es el cambio de una cosa con otra. Cuando nosotros hacemos un edificio mediano de 10 metros por 20 metros, de 10 pisos, eso quiere decir que más o menos hay 3.000 metros cuadrados de paredes. Y una construcción en pared seca pesa 40 kilogramos versus los 200 de la construcción tradicional. Eso equivale a que usamos 480 toneladas más de lo que deberíamos usar por una edificación. 480 toneladas es como decir tener colgados 480 carros en una edificación. Es decir, y eso es bueno que esté sucediendo. Pero también es buena noticia que en el Ecuador ya tenemos empresas industriales carbono neutro, ya somos 2 los que tenemos esto. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros en nuestro proceso productivo ya tenemos neutralizado, aunque nos ha tocado compensar algo que no hubiéramos querido, pero nos toca compensar por el flete de los buques, que es muy, muy difícil neutralizar este asunto, eso hemos compensado. Y la otra cosa que cada vez más salen productos más sustentables. Estuvimos con algunos de nosotros, estuvimos viendo lo de los distritos térmicos en Colombia, lo que mencionaba Jorge, estuvimos con David Rosero, por ejemplo, y realmente aprendimos mucho, ¿no? Ahí tienen cuantificado edificios con vidrios, entre comillas, buenos y vidrios no buenos, y realmente la reducción energética con vidrios especiales que hay en Ecuador es fantástica, porque ellos, como usan aire acondicionado, sí lo han logrado medir. También tenemos en el Ecuador ahora, por ejemplo, cubiertas termoacústicas, donde el químico nace de botellas recicladas, recuperadas de los océanos. Es decir, sí hay buenas noticias en este asunto. Ahora, nosotros, y eso tenemos como sociedad que empujar mucho, porque probablemente el fabricante local o internacional está consciente que hay productos alternativos, el constructor también está consciente que hay este asunto, pero el consumidor no está preparado para eso. Es lamentable, pero el consumidor tiene unos paradigmas difíciles de romper, donde quiere la construcción que hizo su abuelito hace 100 años o hace 50 años, y con ellos más bien tenemos la dificultad para implementar soluciones más sustentables. Y hay otras limitaciones. Yo quisiera saber si un banco quisiera dar un crédito hipotecario a 25 años a una construcción en bambú, y entonces eso no hay. Yo le dije al presidente Lazo alguna vez eso. Decía, su banco daría un crédito hipotecario a una vivienda de estas, y ahí, bueno, se regresan a ver, ¿no? Que sí duraría. Yo sé que eso dura, pero son los paradigmas que tenemos que romper en conjunto, y este tipo de charlas realmente van a ayudar mucho. Aquí nuestra lucha realmente es convencerle al consumidor de que la construcción sustentable es muy buena, por todas las razones que han expuesto los colegas hace un ratito. También es muy, muy buena para el bolsillo de los consumidores, pero hay que cambiar un poco la mentalidad de estar dispuestos a recibir nuevos materiales. Muchas gracias y disculpen que haya hablado tanto en este respecto. Súper bien. No sé si alguien más quisiera exponer algún tema. Claro, no sé, te voy a pasar cómo está en tu nick, Madebu. Adelante, por favor. Gracias, Gandhi. Buenas noches. Soy Diego Moscoso, Hola, Diego. de Madebú, precisamente, sí. Lastimosamente el tráfico me jugó una mala pasada y no pude oír toda la exposición. Llegué a la parte final y la verdad es que estaba muy entusiasmado
de que se considere estos temas dentro de la palestra de la construcción y peor, y más todavía con personas tan influyentes como los que veo que están aquí. Así que eso me emociona mucho. Y quizás continuando un poquito con lo que decía Henry, yo quisiera seguir con la línea de las buenas noticias en la parte que es inherente a nosotros, ¿no? Yo hablo desde la industria de la madera y quiero contarles para los que no están al tanto del tema, que en la industria maderera tenemos también muy buenas noticias porque estamos ya construyendo con madera en el Ecuador. Y si bien es cierto, es una industria que tiene todavía muchísimo por desarrollarse, pues con muchísima alegría les contamos que ya hemos perdido la cuenta de las casas que están, de la cantidad de casas que están estructuradas con madera de ingeniería. Cuando nosotros hablamos de casas de madera, queremos también, volviendo a lo que mencionaban hace un instante, de romper paradigmas. Queremos romper ese paradigma de la casa de madera con la que nosotros nos criamos en la cabeza. ¿Qué quiero decir? A nosotros nos contaron el cuento ese del lobo feroz y los tres chanchitos, en donde pues la única casa que valía era la del lobo oficioso, ¿no es cierto?, que hizo con la casa de ladrillos y cemento. Y las casas hechas con materiales alternativos no servían para nada. Queremos sacarnos de la cabeza esa idea de la casa hecha por el lobo que no funcionaba y más bien hacer notar que las casas de madera son una alternativa viable. Y en eso, Henry, pues te doy toda la razón de que hay paradigmas de que tenemos que romper. Y esos paradigmas se rompen con educación. Cierto es, tenemos muchísima resistencia en el mercado para estos materiales alternativos, pero el rato que la gente ve, el rato que la gente conoce, la gente se abre. El rato que la gente viaja, por ejemplo, y ve que en otros países desarrollados existe la construcción con materiales alternativos, podemos nosotros darnos cuenta de que la construcción con madera, por ejemplo, es una realidad. Y como les decía, aquí en el Ecuador ya son un montón de casas unifamiliares que se han hecho, pero entre otras cosas, entre otros proyectos que son súper llamativos, con muchísima alegría, pues les cuento que ya hay un edificio estructurado en madera en Quito. Se trata de un edificio de oficinas que tiene 4 pisos de alto, totalmente estructurado con madera de ingeniería, en donde funciona un laboratorio en el norte de la ciudad. Entonces, las buenas noticias hay que seguir remando a veces en contracorriente, pero este espacio pues me parece maravilloso para que estas oportunidades se sigan dando a conocer. Mil gracias, no me quiero extender más, así que más bien cedo la palabra a quien le corresponda. Gracias, Candy, Gracias. salud. Gracias, Diego. Excelente aporte. Lilian Yepes, por favor. Bueno, yo rapidito, porque ya me imagino que todos quieren ir a comer, y yo también. Nada, unas charlas, una experiencia genial. Como ustedes saben, nosotros somos apasionados por la sostenibilidad, apasionados por la huella de carbono hace más ya de 30 años, y lo que nosotros podemos aportarles es la tecnología, es que la ciencia está de su lado, y sobre todo que les ayudamos a construir comunidad. Agradecerle a Jorge, agradecerle a Constructores Positivos, a Henry y a Nun, que nos permiten justamente que cada uno de ustedes pueda a través de sus redes sociales conocer un poco más del cambio climático, un poco más de lo que está pasando, y que cuenten con nosotros, como decía Jorge, cuenten con nuestro Oxify para que empiecen este camino de medir huella. Créanme que es súper sencillo, medir sostenibilidad es súper sencillo. Y también Diego Moscoso les puede contar que es muy sencillo. Y algunos de ustedes que ya usan Oxify. Entonces, sean bienvenidos siempre, cuenten con nosotros. Lo que queremos es cómo logramos esta hermosa comunidad, y la tecnología nos ayuda a facilitar los procesos. Nunca nos olvidemos de eso. Para eso está la tecnología, no para asustarnos. Un abrazo y no les quito tiempo. Así es, Lili. Muchas gracias. Jorgito, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que este tipo de conversaciones las sigamos replicando, porque tenemos que hacer con acciones, repito, un camino bastante largo.
Y sí, en verdad, pido disculpas a mi amigo Henry por no haberle mencionado que siempre es mi cómplice en todo el tema de sostenibilidad. Y les voy a contar algo importante. Henry, conjuntamente con mi persona, fuimos los que construimos el primer laboratorio científico en el Chocó ecuatoriano para la Fundación Jocotoco. Ahí, en ese laboratorio, lo construimos como hace unos 2 años y medio, ya. Están actualmente científicos, más de 24 científicos de Alemania, especialmente, y de Europa, estudiando la biodiversidad y cómo poder recuperar el bosque en el Chocó ecuatoriano. Así que yo solo quiero hacer público mi admiración y mi agradecimiento a mi querido amigo Henry por ser ese cómplice que nunca me dice no en todos estos temas de sostenibilidad. Y ahí está nuestro laboratorio científico en el Chocó, amigo. Muchas gracias a todos. Hay que aclarar que no es voluntario casi nunca, esto es obligatorio más bien, porque primero hace, después... Después pasa la factura, ¿no? No, en realidad ha sido muy motivante este webinar, ha sido extraordinariamente enriquecedor, creo que para todos quienes asistimos, pues vamos a seguir haciendo este tipo de webinars con este enfoque. Ya hemos conversado eso con Jorge y eso lo vamos a seguir replicando. La próxima semana vamos a tener un par de eventos de esta naturaleza a nivel también de webinars. Por favor, estar atentos a los comunicados que estamos enviando, porque creemos que este es el momento de tomar acciones inmediatas y ya creo que ya las señales están por demás. De mi parte, no, nada más, no sé si es que alguien desee hablar. Gracias a mi querido Trajano, que nos manda un mensaje de felicitación. Muchísimas gracias a todos los que han asistido. No sé si es que alguien más, Henry, ¿quieres tú dar la despedida, por favor? De mi parte, pues nada más que agradecerles y pedirles de que estén atentos a todas las gestiones y todos los temas que estamos empujando, que son varios frentes los que estamos atacando al tiempo, pero para eso estamos. Así que muchas gracias por ese apoyo y soporte. Adelante, Henry. Bueno, básicamente, muchas gracias, Gandhi, por esta organización. Realmente estábamos trabajando muy duro por consultores positivos últimamente. Esperamos no agobiarles con tantos mensajes que les pasamos, pero no alcanzamos a pasar los mensajes de las cosas que ocurren. Solamente en estos días hemos tenido una reunión con el secretario de territorio de Quito y creo que logramos unos muy buenos avances respecto otra vez a una construcción más asequible para las personas, porque esto también hay que pensar que si nosotros queremos hacer construcciones muy costosas, carecidas por la normativa, lo que estamos haciendo es que la gente no adquiera sus viviendas. Luego, en el día de hoy hemos estado en una reunión de, entre comillas, 79 pensadores más mi persona, porque son 80 los invitados, entonces yo no me califico como el gran pensador de Quito, pero estamos haciendo con el alcalde y los concejales un diseño de ciudad, qué pena que sea a la mitad del año, a la mitad del periodo, pero qué bueno que esté haciendo, donde queremos sacar cosas contundentes para la ciudad de Quito, que está tan quedada. Y claro, ahí también hemos planteado este tipo de iniciativas y creemos que van a salir algunas cosas buenas de lo que hemos hablado inclusive esta noche. Entonces, sigan acompañándonos y nosotros felices de seguir luchando por una organización que lo único que busca es generar viviendas más asequibles, viviendas sustentables para ciudades sostenibles, tener viviendas formales, sismo resistentes, tener una contratación pública transparente y eficiente, que esas son nuestras luchas y yo creo que hay que seguir en eso porque lamentablemente nuestro país tan hermoso, tan lleno de recursos, es impresionante como es un país que tiene tantos ríos y nos morimos de la sed porque 2 o 3 días ya se acaba el agua. Entonces hay que seguir luchando con eso y la lucha la hacemos gracias a que ustedes nos siguen acompañando básicamente. Les invitamos a suscribirse a Consultores Positivos y sobre todo a que participen en la plataforma. Nosotros tenemos una plataforma donde, por ejemplo, hay también una bolsa de empleo, una bolsa de negocios también, donde ustedes pueden poner las especialidades.
por ejemplo, mi querido amigo de Matdebu, por ejemplo, mira, hay gente que pregunta, alguna vez hablamos contigo de hacer un trabajo estratégico entre los dos, hay gente que pregunta las soluciones en madera, pero ellos no saben dónde hay. Entonces, si tú estás en la plataforma, podemos generar una categoría específica tuya que digas vigas de madera para que cuando la gente busque sepa dónde encontrar. En eso consiste la plataforma, no solamente para usar productos, sino servicios profesionales especializados. Entonces, queremos que sigan acudiendo a la plataforma para poner proyectos, para poner oferta de productos, oferta de servicios, demanda de productos, demás servicios. Y en estos días, no sé si Gandhi ya se hizo, vamos a hacer un capítulo especial liderados por Jorge Rosero respecto a la construcción sustentable para tener ciudades sostenibles. Con eso yo creo que doy por terminado el evento y muchísimas gracias y lindo ver. Henry, disculpa, Trajano está pidiendo la palabra antes de que cierres, por favor. Adelante, Trajano. No te escuchamos, Trajano, ¿no? Conecta el micrófono. Allí sí. Gracias, saludo con todos y felicito a Jorge Rosero, siempre esa iniciativa y ese contagio que nos provocas en el tema ambiental. Para quienes somos pobres y vivimos lejos, nos sentimos representados, Henry, por ti, por esa gestión de Gandhi y de todo el equipo de Positivos, que están cercanos al gobierno y pueden gestionar lo que nuestro sector requiere. Yo solamente quería hacer un comentario. Ojalá, el tema de sostenibilidad es muy cercano ya. No nos queda sino 6 años o menos para llegar a ciertas metas que se supone debemos cumplir como país. Y no sé cuál sea la agenda de este gobierno y de los candidatos que vienen a futuro. Quizá allí convendría como sector y como constructores positivos pensar una agenda básica que proponer, que tienen en relación a políticas públicas internas que se deben implementar e incluso políticas de relacionamiento en el ámbito de sostenibilidad a nivel mundial. Porque fíjate que estamos este rato tan afectados por una realidad que ocurrió reciente. Los incendios del norte de Perú y de Brasil nos tuvo aquí un mes asfixiados en Cuenca, ¿sí? Entonces, son cosas que realmente alarman, y a la edad que tengo, comparto esa desesperación y esa pasión que le pones, Jorge, que en el tema ambiental hay que hacer algo, y hay que vincular y articular lo más urgente a los que están en el poder político y a los que aspiran estar pronto ahí. Eso es el encargo, Henry, que te... Trajano, muy oportuno tu comentario. Nosotros tenemos ahorita un tanque de pensamiento donde justo estamos trabajando en este tema. Lo empezamos a hacer desde la época del presidente Moreno, porque es época de presentar a los candidatos cuáles son nuestras propuestas y ir calando con nuestras propuestas. Tal vez sería bueno, Gandhi, no sé si Henry Astudillo en la reunión, para incluir a la gente de la SUAY, porque en este tanque de pensamiento ya se juntó también la Cámara, la poderosísima, porque es una poderosísima Cámara de Pequeños Industriales aquí en Quito, porque la idea es sacar propuestas conjuntas, comunes, alineadas, coherentes, para no neutralizarnos entre nosotros, porque de todas maneras siempre habemos gente que contradecimos las iniciativas de nosotros y eso no está bien. Y la idea, Trajano, es, ya tenemos más o menos establecido un bosquejo de cuáles son las propuestas que tenemos que dar a los candidatos, sobre todo hay que dar a los finalistas, no obstante también a los actuales, porque cada candidato por lo menos pone asambleístas y tenemos que luchar por ese asunto. Entonces, yo creo que el Gandhi, ya cuando tengamos un primer formato, podríamos hacer un webinar para que todos opinemos. Ahora, si invitas a unas cascaritas a Cuenca, capaz que nos vamos allá. Verás que en Esmeralda nos invitan a cada rato y bien nos tratan, verás. Será grato tenerles por acá, Henry. Un gusto. Listo, entonces, con esto, Henry, por favor, ahora sí despidamos el evento. Gracias. Muchas gracias. Qué gusto verles, sobre todo grandes amigos. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Oye,